Hola de nuevo con vosotros. Abrimos el programa con un espectáculo que nos hace reflexionar. ¿Una vida entera que nos cabe en una maleta? El 28 de abril, en el Auditorio de Torrent, tuvo lugar una actuación llena de color y de esperanza para todas aquellas mujeres que han tenido que abandonar su hogar. ¿Qué razones fueron las que han empujado a estas mujeres a partir, a dejarlo todo atrás? ¿Qué caminos tuvieron que andar para llegar a dónde? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes son? Estas preguntas quedan sin respuesta para muchos, pero una vida entera no cabe en una maleta. Exiliadas es uno de esos espectáculos que te remueven por dentro y te hace reflexionar. Maisa lo ha vuelto a lograr con una cuidada coreografía y una exquisita selección de los temas musicales al servicio de los 5 sentidos, con una puesta en escena que rasga prejuicios y cose almas gemelas, con el foco puesto en el drama de la inmigración como colofón a esta sublime interpretación. Los chicos y chicas de Adisto aportado un granito de arena. Al finalizar la actuación se nos queda en las retinas el resplandor del espectáculo que tardará en borrarse de nuestra memoria. Para volar llorando atrás. Siguiendo con el 28 de abril, en el Antic Mercat se vistió de gala en la nueva edición de la fiesta organizada por IDECO. Torrent acogió el 28 de abril. Se celebró una nueva edición de la fiesta comarcal del Instituto de Estudios Comarcales de Lota Sur, IDECO. El presidente José María Tarazona comentó que nuestra entidad mantiene un fuerte vínculo con Torrent desde hace 40 años y a una ciudad a la que se siente ligada. El 7º premio Carmen Valero fue entregado a Beatriz Fernández como reconocimiento a su trayectoria profesional como directora de orquesta. El 13º premio Kiko Moret fue para Vicente Torrent, fundador del grupo Altai. La 26ª de investigación de Lota Sur fue para Enric Monforte por su trabajo de investigación sobre la historia de la pelota valenciana entre 1900 a 1975. Además, también se presentó el nuevo logo de IDECO. Hemos tenido una semana especial donde los mayores han podido disfrutar de diversas actividades. La Semana de los Mayores comenzó en el Centro de Mayores Virgen de Olivar con una jornada inaugural cargada de danzas, arte y creatividad. Y el concejal José Antonio Castillejo comentó que estaba muy contento de volver a celebrar esta edición con total normalidad y dar el protagonismo que se merecen las personas mayores. Durante la semana ha habido un sinfín de actividades, exposiciones de pintura, fotografía, talleres ocupacionales, exhibiciones de técnicas orientales, clases de defensa personal, talleres de danza, desfiles de moda, espectáculos musicales y una visita al Museo de Historia de Valencia con un acto de clausura en el Ágora de Paz Central. Y de la Semana de los Mayores pasamos a los más pequeños, infancia y adolescencia.
se ha celebrado en la Sala Cívica de Antic Mercat la primera edición de las Jornadas Profesionales de Infancia y Adolescencia. El Ayuntamiento de Torrent colabora como ciudad amiga de la infancia. Han tenido como ponentes Samuel Silveria como referente en España, sabe de Chile, ofreciendo una ponencia Garantía Infantil Europea, y también con Tomás Ayer, fundador del Instituto de Innovación, Desarrollo de Impacto Social y consultor en políticas de protección y buen trato orientadas a niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. La formación es importante en todas las sociedades y más cuando hay personas que por diversas razones no han podido adquirir una formación. Por eso el Ayuntamiento de Torrent dotará al Centro de Formación de Personas Mayores de las mejores infraestructuras tecnológicas y de comunicación, iniciando los trámites para dotar al centro de equipo tecnológico puntero con una inversión de 361.000 euros, con la adquisición de pantallas interactivas, 50 ordenadores de sobremesa, 50 portátiles, 20 webcams y 100 tablets. Proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Nuestra ciudad es un ejemplo de solidaridad. Una prueba de ello son los más de 100.000 euros recaudados. La ciudad de Torrent ha vuelto a demostrar su firme compromiso con las causas solidarias, recaudando 10.707 euros, que serán destinados a la investigación contra esta enfermedad. La presidenta de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer, Amparo Almerich, destacó en primer lugar: quiero agradecer el enorme apoyo que nos han brindado a nuestras colaboradoras y voluntarias, a las comisiones falleras de la ciudad y la Junta Local Fallera, la Federación de Moros y Cristianos, la Musa de la Música de la Unión Musical, la Asociación Técnicas Orientales, Corazones Abiertos, Arctic Adicto Solidaridad Torrent, la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tirius, el Centro Cultural Rociero Andaluz de Torrent, la Asociación de Amigos de la Cultura Andaluza, la Asociación Unión Extremeña y la Asociación Cultural de Castilla-La Mancha. Sin ayuda, todo esto no sería posible. Las actividades organizadas por la Asociación contra el Cáncer de Torrent continuarán el próximo 2 de junio con la tradicional cena benéfica que todos los años reúne a un gran número de personas de toda la sociedad torrentina. Para finalizar, otra manera de mirar, no desde fuera, mirad desde adentro. La compañía Entrelazados nos presenta una obra dirigida por Silvia Valentín y Rafa Cruz, con coreografía de Silvia y dramaturgia de Rafa, cargada de sensibilidad, en el Teatro Escuela Compañía La Máquina, en la calle Padre Jofre, número 7 de Valencia. Esta obra es la segunda producción de la compañía Eterna Entrelazados de TEI, un proyecto valenciano que nace para apoyar
la inclusión de personas con diversidad funcional en el sector de las artes escénicas. Tras el éxito de la pasada temporada con Desde Dentro, esta vez la agrupación se lanza al escenario con el trabajo de teatro y danza Up Extra, en la que su intención es tratar las percepciones desde un punto de vista diferente, mostrando lo sencillo que es ejecutar desde fuera y lo complejo que es hablar desde dentro. Podremos ver la obra los viernes 5, 12 y 19 de mayo a las 20:30 horas, los sábados 6, 13 y 20 de mayo a las 20:30 horas y los domingos 7, 14 y 21 de mayo a las 19 horas. Nos vemos en el teatro. Hasta luego y gracias por seguirnos semana tras semana. Y ese